Queridos amigos, seguimos viajando por la región del pensamiento. Hoy vamos a contemplar desde lejos a Federico Nietzsche. Hoy vamos a realizar valoración y críticas de sus escritos y de su pensamiento. He redactado 21 puntos de valoración y 21 puntos de crítica. Vamos con ellos. En primer lugar, he de decir que es muy difícil valorar a una persona que puso un sello de originalidad en todo lo que escribía. Y eso es cierto. Nietzsche es diferente. Nietzsche graba siempre un sello original en todo aquello que escribía. Y por lo tanto es distinto a todos los demás y por lo tanto no puedes valorarle ni criticarle con los criterios que utilizamos para todas las demás personas. Trató temas culturales, históricos, sociales, psicológicos, artísticos y políticos con una profundidad fuera de lo corriente. En efecto, estás leyendo libros como, por ejemplo, Humano, demasiado humano, y estás leyendo pensamientos siempre elevados, pero pensamientos sobre el funcionamiento de la política, de la sociedad, y te encuentras con capítulos como el hombre europeo, el buen europeo, y te quedas muy sorprendido por la actualidad de ese texto. Ese texto se podía escribir ahora y tendría una fuerza y un poder extraordinario. No lo leo por no hacerme pesado, pero es un trozo, una página de escrito que es increíble. Por eso su actualidad, su fuerza era desgarradora y sigue siéndolo. En tercer lugar, propuso una nueva forma de vida basada en la elevación artística y en la configuración propia y autónoma de cada individuo. Me parece un punto fundamental. Propuso una nueva forma de vida basada en la elevación artística y en la configuración propia y autónoma de cada individuo. Cada uno de nosotros puede efectivamente ejercer esa elevación artística. Reivindicó, en cuarto lugar, el mundo del deseo, de los sentires, que le llamo yo, y de los impulsos soterrados y sumisos de la existencia nihilista y decadente de Occidente que este Occidente manejaba. Exaltó la pasión, la emoción y el entusiasmo. También me parece fundamental este punto. ¿Por qué? Pues porque, señores, sin pasión no se ha hecho nada grande en la vida. Sin emoción no tiene color la existencia. Y sin entusiasmo no hay ética posible. La ética, el fundamento ético de la humanidad es el entusiasmo. Aquellas personas que no viven con entusiasmo es que no están siendo correctas y no están siendo éticamente idóneas. El entusiasmo es el motor de toda nuestra existencia. Y el reivindicar estos impulsos me parece fundamental dentro de unos mundos tan tecnificados y con tan poco corazón y tan poca emoción. Despreció desde una posición aristocrática lo vulgar y perezoso, condenando con potencia y valentía la ineptocracia, que en su época ya se daba y que ahora se ha multiplicado. Fantástico. Despreciar lo vulgar y lo perezoso, es decir, tener siempre un espíritu aristocrático hacia arriba. Trabajó muy seriamente para que los seres humanos fueran libres. Defendió la libertad real, concreta y personal, sin refugiarse en palabras abstractas que son muy fáciles de pronunciar, pero carentes por completo de vigor. Él era un filósofo de la libertad y lo que quería es crear espíritus libres. Enseñó que el esfuerzo y la voluntad son los motores del progreso cultural, artístico, ético y personal. En tiempos como estos
en los que la pereza y la dejadez son elementos que conviven con nosotros. En octavo lugar, analizó y describió de forma radical y escrupulosa los bajos fondos de la crueldad humana, así como sus estrategias de poder. Análisis profundos, serios, maravillosos sobre la estrategia del poder, esos bajos fondos de los seres humanos. Nos dejó, en noveno lugar, un lenguaje poético, simbólico y preciso, con expresiones repletas de sentido y emoción. Bueno, Nietzsche escribe de maravilla, utiliza el lenguaje de fábula. Esa inspiración que él tenía y de la que habla en Ecce Homo es sencillamente maravillosa. Sus imágenes, sus expresiones acertadas son sencillamente líricas, poéticas y excelsas. Creó un pensamiento abierto, con horizontes de alba, con horizonte de la mañana, de futuro y esperanza, sin senderos señalados con murallas de amapolas. Destrozó los dogmatismos. Ese pensamiento abierto también es fabuloso dentro de su filosofía. Nos enseñó actitudes positivas ante nosotros mismos, ante la vida y ante los demás. Actitudes. Nos acercó a visiones clarividentes con ternura y fortaleza. Eso es lo que nos enseñaba. Ternura y fortaleza. Mi modo de ser hace que yo sea dulce y benévolo con todo el mundo, decía en alguna ocasión en el Ecce Homo, que es un libro ya de los últimos que escribe, para las personas que creen que Nietzsche no era tierno. Dice, mi modo de ser hace que yo sea dulce y benévolo con todo el mundo, y lo era. Era un hombre de una ternura y de una educación extraordinaria, y también se aprende en sus obras. En lugar 13, estableció a la intuición como forma de conocimiento fiable y seguro. Estableció la intuición como forma de conocimiento. ¿Por qué no? Freud se irritaba y confesó que no lo leía. Prejuicios positivistas, como mucha gente tiene. Porque decía que le ponía muy nervioso el que Nietzsche llegara a afirmaciones, a conocimientos muy claros de forma intuitiva, mientras que él, Freud, tiene que pasarse años y años y años comprobando hipótesis para poder hablar del inconsciente o poder hablar de los diversos niveles que hay en el ser humano, en el psiquismo humano. Por lo tanto, él defendió y encontró como sistema de conocimiento la intuición. Él era muy intuitivo, esa inspiración de la que él habla a veces. La aproximación al mundo cultural griego y sus reflexiones novedosas y acertadas es un lujo de inteligencia brillante. Cuando leemos los comentarios que hacía, las descripciones que hacía de personajes del mundo griego, te quedas sobrecogido, porque son tan diferentes, tan serias. Cuando habla de Heráclito, por ejemplo, o de Platón, o de Sócrates, son tan diferentes y por lo tanto es un lujo de inteligencia brillante. Nos enseñó amor a la vida por encima de todo. Nos transmitió un positivismo vital más allá de toda depresión o decaimiento. Acordaros de aquella frase de Así habló Zaratustra. Pero hay algo en mí que yo llamo valor y hasta ahora ha matado todo desaliento. Nos reveló el arte de la sospecha científica, cultural, periodística y social, advirtiendo sin cesar que la verdad es una trampa, que la verdad es un anzuelo, que la urdimbre nos ofrece para atraparnos en ella. Cuidado, que es uno de los filósofos de la sospecha y nos enseñó a que por debajo de todos esos discursos que oímos en todas partes, pensemos
en qué consiste la realidad. ¿Y qué es lo que esconden? Porque las palabras siempre esconden más de lo que dicen. Muchas veces se habla para no enseñar nada, para que la gente no sepa nada, para que la gente siga siendo un ignorante. Nos enseñó a saber respirar el aire de sus alturas y a profundizar en la búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral, la religión o la cultura. Nos enseñó a respirar en las alturas y a profundizar desde las alturas, a profundizar en todo aquello que es lo que nos sostiene y nos da la vida nuestra, cultural y la vida social. Aportó valiosas reflexiones sobre la belleza, la estética y la música, también muy originales, porque él era un enamorado de la estética. Él pensaba que es la estética la que tiene que salvar el mundo. Y las reflexiones sobre en qué consiste la música, cuando habla, por ejemplo, de la época en la que llega la música, no solamente con sus ritmos, sino con sus melodías, y al mismo tiempo con su armonía, te quedas muy sorprendido también de cómo enlaza esa música con toda la naturaleza. Creó y desarrolló el arte de la genealogía a la hora de buscar orígenes idealizados, así como el arte del aforismo que con tanto acierto dominaba, ciertamente. Además, el arte de la interpretación de textos. En eso es un maestro. Con su muerte se extendió por toda Europa y después por todo el mundo una influencia en todos los ámbitos de la cultura que todavía permanece. En efecto, de Nietzsche todo el mundo sabe algo y todo el mundo dice algo, aunque muchas veces son sencillamente tópicos de no haber leído prácticamente ninguna de sus páginas. Por último diré que Nietzsche es imprescindible para el arte del pensar moderno. La primera característica de sus escritos es que hacen pensar en extensión y profundidad, y que no dejan a nadie indiferente. Por eso es tan difícil su lectura y la gente la rehúsa. Porque hace pensar y no nos gusta pensar. Por lo tanto, aquí he intentado resumir 21 puntos concretos el pensamiento de Nietzsche con una valoración, para mi entender, muy positiva. Pero ahora voy a realizar unas críticas y no voy a ser benévolo con él. Seguro que si Nietzsche oyera estas críticas, diría que están tocadas de un poco de nihilismo y de decadencia. Pero no caigamos en dogmatismos ni en verdades absolutas y dejemos que la reflexión crítica también repase sus escritos, porque él era duro con los otros. Vamos a admitir un tanto de subjetividad y en esta interpretación y digamos lo siguiente. Yo, cuando leo los libros de Nietzsche, no en todos, pero en muchos y en muchos capítulos, me quedo, al acabar de leerlos, con un sabor agridulce. Un sabor agridulce no puede ser dulce del todo, porque me quedo con un cierto malestar, difícil de vencer. Me produce esa especie de situación que no sabes todavía si estás completamente de acuerdo o te quedas con unas dudas serias. A veces he de realizar un esfuerzo considerable para rumiar todo lo que este autor describe. Me embarga un sentimiento ambiguo, sin saber muy bien si esto es positivo o negativo para el psiquismo interior y para el arte de la reflexión. A lo mejor esto es lo que él pretendía, que se quede uno con ese sabor agridulce, sin saber muy bien si eso es positivo o negativo. A lo mejor es positivo que se tenga ese sabor agridulce cuando se leen sus obras. Me hace pensar mucho que él defiende un individualismo, el desarrollo personal de cada uno, es lo más importante.
Pero al mismo tiempo, él defiende que la cultura griega de la época trágica era una cultura en la que desaparecía el individuo, como si el individuo hubiera robado la existencia al ser, y en esos momentos vuelve a vivir en esa entrega del ser, eliminando todo tipo de individualidad, que es la que hace de alguna manera sufrir. Bien, yo sin embargo no veo cómo se pueden conjugar las dos posturas. Por un lado, esa importancia tan enorme al individualismo, al individuo, y por otro lado, al mismo tiempo, que desaparezca como individuo en la tragedia. ¿Cómo se combinan las dos posturas? En tercer lugar, diría lo siguiente, amigo Nietzsche: ¿solo tienen derecho a vivir los fuertes? ¿Por qué? Esto es un idealismo atroz. ¿La vida es lucha o es juego? Si es juego, jugamos todos. Y si es lucha, entonces todos tienen derecho a luchar y a vencer. ¿Quién establece el criterio entre lo fuerte y lo débil? Claro, ¿quién establece esos criterios? Solo tienen derecho unos. Él no lo dijo con toda claridad, pero en muchas ocasiones lo daba a entender. ¿En qué consiste el incremento? La solidaridad, la compasión, el amor al prójimo no es un incremento. Es decir, cuando una persona entrega su vida a la solidaridad, o a la compasión, o al amor al prójimo, eso no incrementa su existencia, la debilita, la hace más funesta. ¿Por qué? ¿No podría haber combinado Nietzsche sus pensamientos brillantes con este tipo de potencialidades de sentimientos? Él pensaba que no, que todo esto nos impide ser nosotros. No lo explicó completamente, aunque él sabía mucho de todo esto. Si los personajes que él pone como modelo son siempre héroes alejados de la religión, ¿por qué dice de su padre, palabras textuales, al que considera un privilegio haber tenido, que los campesinos a quienes él predicaba decían que un ángel había de tener sin duda un aspecto similar? Aquí está valorando el sentimiento religioso. O sea, en su padre valora el sentimiento religioso, su padre que adoraba. Pero después considera que ese sentimiento religioso nos impide ser auténticos. Quizá si hubiera seguido por esta línea, hubiera podido también desarrollar aspectos muy interesantes de lo que es un ser humano. Nietzsche construye continuamente antítesis y exige que se tome partido por ellas. Es cierto. Ese no tomar partido entre las antítesis, decía él, en el Ecce Homo. No dialéctica que avanza en síntesis progresiva, sino triunfos y victorias de unos polos sobre otros. Eso es lo que él defendía. Que en estas antítesis que él creaba, las creaba de forma, diríamos, un poco metodológica. Porque luego lo que pretendía es que tú tomaras partido, pero que tomaras partido por una de ellas, que es la que triunfaba. Y la otra quedaba completamente asumida o eliminada. La dialéctica de Carlos Marx no era así. La dialéctica de Carlos Marx, que la aplica a todas las acciones y a todas las funciones de la naturaleza, de la vida y también de la sociedad y de la historia, allá son polos opuestos que se van enriqueciendo mutuamente, y de esas antítesis sale siempre una síntesis, que es la asunción de los dos polos. A Nietzsche esto no le gustaba. Pero Nietzsche no se da cuenta que hay desarrollos, que hay dialécticas fantásticas, y que en esa dialéctica fantástica no cabe el apoderarse unos de otros. No cabe el vencer unos a otros. Y me estoy refiriendo al tema del amor. En el amor no cabe el sometimiento
y el vencimiento. En el amor lo que cabe es una relación dialéctica positiva, en la cual cada uno de los polos se va engrandeciendo con la aportación que el otro hace. Esa es la dialéctica fundamental del amor, en la que todos salen enriquecidos, sin que haya una asunción, sino una libertad. Porque el amor no es someterse a una especie de laberinto cerrado, sino que es un mundo abierto donde la libertad y el vuelo es lo que cuenta. Pero el de amor no debía de saber mucho. Y es una lástima. Sí que sabía. Pero sabía de la falta de amor. No sabía del desamor. Porque no es lo mismo. No es lo mismo la carencia de amor que el desamor. El desamor tiene una especie de recompensa. La falta de amor es un vacío muy duro. En séptimo lugar, ¿por qué no explicó mejor algunos conceptos fundamentales en su obra? Y luego se dolía, porque no se habían entendido. No los explicaba, pero además lo decía con toda claridad. Yo esto solo lo explico para los que van conmigo, o para mí mismo. Y luego se enfadaba cuando no los entendíamos. El eterno retorno, ¿qué quería decir con ello? ¿Cómo se supera el círculo? ¿Solo amando la vida? ¿No será esto un refugio y un consuelo metafísico? Claro, el tema, por ejemplo, del eterno retorno, pero hay muchos otros, que no los acabo de explicar bien. El del eterno retorno es increíble. Se dicen cosas completamente contradictorias sobre el eterno retorno. Es que de Nietzsche, bueno, se dicen cosas muy curiosas. Es que Nietzsche solo pensaba en el yo. Bueno. Es que Nietzsche, el eterno retorno, es una especie de comprensión del instante para siempre. Ya está. Nietzsche, con el eterno retorno, es que es verdad que no lo acabó de explicar, pero no podía querer decir otra cosa que la de que el eterno retorno es una forma de aburrimiento y una forma de control de los seres vivos. Pero que los seres humanos tenemos la posibilidad de romper el círculo y convertirlo en una espiral, seleccionando los acontecimientos que tienen que venir. Y al seleccionarlo, nosotros estamos decidiendo sobre todo nuestro futuro, venciendo así a lo absurdo del venir cotidiano, el círculo. La vida como impulso creador, ¿de dónde procede? ¿Qué dirección sigue? Un impulso creador, pero ¿de dónde procede? Y también qué dirección sigue. Si ese impulso es ciego, ¿de dónde procede la dirección que le impone el ser humano? Y que él nos incita a que la sigamos. Es decir, Nietzsche nos incita a que sigamos ese impulso. Pero ese impulso es ciego. Entonces, ¿quién le da la dirección? ¿Por qué no dedicarse, por ejemplo, a asesinar y sí dedicarse a construir una obra de arte? ¿De dónde procede ese impulso? Es que el impulso creador ya está dentro de uno mismo. Pues bueno, entonces, ¿por qué no dejar que esa dirección desarrolle sus elementos germinales de forma natural y espontánea? No hay que escribir tanta filosofía para decir lo que tiene que hacer la gente. Si es que está escrito, hacen falta algunas otras cosas para todo ello. Y entre esas cosas está la experiencia y la racionalidad. No explico suficientemente por qué el cultivo de la compasión y la moral cristiana no significan elevación, configuración y perfección del ser humano. No siempre se encuentra una crueldad originaria en estos comportamientos. ¿No es configuración elegante de la vida la dedicada a un mundo altruista? Yo he visto personas que se
han ido a África o a otros lugares del mundo para entregar su vida y poder hacer más feliz la de los otros. En 10º lugar, ¿no es el superhombre un ser excesivamente aislado y solitario? Yo me quedo siempre con la sensación de que a este ser superior le falta algo muy importante. Sí, es maravilloso, tiene cosas maravillosas, pero creo que le falta algo muy importante. En efecto, al superhombre nietzscheano le falta el amor. Solo habla de él de forma indirecta o con indirectas. Y el amor es un tema suficientemente importante como para encararlo de frente y seriamente estudiarlo a fondo. ¿Por qué no escribió sobre él? Él que sufrió profundamente su carencia, como he dicho hace un momento. El tema de la descendencia, tema importante, que aunque Nietzsche sentía cierto disgusto al tratarlo, algo dijo al efecto. Es verdad que en este tema mantuvo una posición comprometida y poco clara, pero hizo alusión a ella en varias ocasiones. ¿Se debe de controlar la descendencia? ¿Se ha de eliminar lo débil? Dice él, palabras textuales, no solo debes procrear hacia adelante, sino también hacia arriba. ¿Qué quería decir con ello? Permitir que procreen o que procuren procrear solo algunos. Procrear con trabas. Palabras textuales suyas. Son demasiados los que viven y se agarran demasiado tiempo a sus ramas. Habría de venir una tormenta que sacudiera del árbol todo cuanto está putrefacto y carcomido. ¿Veis por qué la sensación de agridulce? Defendía que a veces hay que tomar medidas para que la historia no acabe en una degeneración maligna. ¿Qué medidas? Nada claro, pero soltaba afirmaciones de este tipo. Vengan predicadores de la muerte rápida. ¿Qué quería decir con ello? ¿Matar a los débiles? Zaratustra no lo dijo con claridad, pero Nietzsche lo pensó alguna vez, según nos explica Szaframsky en la página de su libro 286, que conocía tanto el pensamiento de Nietzsche. Parece que, como mínimo, siente cierta complacencia en la destrucción, pero no se queda tranquilo cuando habla de estas cosas, como si en realidad no las deseara. Pero siente como si las exigiera una fuerza superior que le embarga tantas veces. Una fuerza malvada, diabólica, la vida misma que es así de cruel y dura, pero la vida también es tierna, como en muchas ocasiones él reconocía. Vivió, creo yo, contradicciones muy potentes a lo largo de su vida. Esas contradicciones muy potentes que también la Lobo Andrea Salomé indica en su biografía. Esas contradicciones que quizá no fue capaz de superar. Esas contradicciones sobre qué de hacer en estos casos. Porque, ¿qué quería decir cuando decía cosas como estas? Para mí la vida consiste ahora en el deseo de que todas las cosas salgan contra la manera como yo las entiendo. Y de que alguien me haga increíbles mis verdades. Carta a Overbeck, del 2 de julio del 1885. La contradicción interior no puede ser más clara. La verdad es que Nietzsche pensaba que el espíritu creador del ser humano ha llegado a un nivel tan superior de desarrollo que ahora puede ascender mediante decisión y voluntad a una clase elevada de seres, o puede ir directamente a la destrucción y a la autodestrucción. Es verdad, él pensaba que el ser humano, que está entre el mono y el superhombre, ha llegado a una situación en la que puede decidir lo uno o lo otro. Y esto es terrible. Para sostener estas afirmaciones, Nietzsche se apoya en dos bases diferentes. Una en la cultura,
que se justifica por la gran obra y los grandes genios de la historia. Es decir, él dice, hombre, la cultura, si no fuera por la cultura, no tendría mucho sentido la vida. La cultura es la que salva a la vida. Pero la cultura no tiene sentido si no es por los grandes hombres, los grandes genios. Hasta en algún momento expresa un deseo muy tierno, que no deja de producir este malestar incierto y difícil de vencer, del que yo he hablado. Porque decía frases como esta, fijaros vosotros. Que en los malogrados se abra paso la iniciativa de sacrificarse voluntariamente. Ese espíritu que él cree que se justifica porque tiene que haber los grandes genios y para ello quizá eliminar a los que no lo son, o a los que son menos genios. Esta contradicción la vivió de una manera muy seria. Él diría, es que vosotros no habéis llegado a entender nada. ¿Quién sabe? Podría ser, pero claro, es el entendimiento que tenemos. Y el entendimiento que nosotros tenemos, por lo menos el mío, es un entendimiento que está regado por unos sentimientos que tienen su raíz en el corazón y en el amor. Cosa que él también tenía. Por otro lado, no solamente lo apoya en la cultura, sino que por otro lado, el Nietzsche existencialmente siente una primera naturaleza exultante, superior, incomprendida. Él siente que la arrastra esas fuerzas poderosísimas, esa naturaleza. Y aunque es verdad que él se ha creado una segunda naturaleza, no tan ardorosa y cálida, la primera le empuja y le exige que se sienta hombre superior. La primera le exige este tipo de cosas. Esa especie de fuerza que era maravillosa, porque es la que también le movía a la voluntad, pero que quizás sea demasiado arrolladora. Dice, no vive nadie que pudiera hacer algo como lo que Zaratustra es. No soporta, por otro lado, el menosprecio que envían los mediocres. No lo soporta. Que los mediocres le menosprecien. A lo mejor también pensaba que nosotros somos esos mediocres. Y por tanto, quizás no nos haría ni caso en estas críticas. Si estuviera en esta charla o en esta conferencia, posiblemente se saldría o bien se reiría. Pero yo no tengo más remedio que hacerla. En 14 lugar, critica al resentimiento, ¿verdad? Él criticaba el resentimiento y tiene razón, pero expresa resentimiento sobre los resentidos. Hay gente que está resentida, pero tú no puedes hablar de ellos tampoco con resentimiento. Que se han sido los que han llegado a dominar, que son los débiles los que han... Por esta razón, defiende con cierta osadía que hay que hacer sitio entre los mundos, entre los muchos, entre los demasiados, para que entre Zaratustra. Hay que hacer sitio, hay que eliminar para que entre Zaratustra. Se han adorado los valores inversos y hay que derribar ideales de Occidente. Sin embargo, puede ser que solo en el interior de una cultura como la que él vivía en Occidente, fuera posible decir las cosas con tanta libertad como él las decía. Y esa cultura que él critica de una manera terrible, durísima, en esa cultura era posible y es posible que él dijera las cosas que decía. Esa cultura había permitido o había desarrollado a personas como él mismo. Gracias a Dios, podríamos decir, porque nos trajo pensamientos y nos aportó ideas fundamentales. En quinto lugar, falta la fijación de motivaciones externas en sus proyecciones y objetivos. ¿Solo la voluntad sin previa determinación de metas ha de ser la razón de tanto esfuerzo? ¿No existe una causa final o teleológica que encauce la voluntad?
Puede ser que Nietzsche no hiciera ni caso a estas preguntas y nos mandara a bailar un rato pensando que estamos instalados en el nihilismo. Puede ser. Cuando le hiciéramos estas preguntas dijera, estáis instalados en el nihilismo, no entendéis nada. Pero él fue muy crítico con todo lo que no le agradaba. En el lugar 16, punto 16. ¿Por qué es más desastroso para los seres humanos creer que el mundo tiene un sentido al que puedes libremente adherirte, que admitir sin pruebas contundentes que el mundo es monstruoso y carente de sentido? ¿Por qué lo uno es más interesante? ¿Por qué? ¿Por qué lo uno es más desastroso y lo otro no? Hay que reconocer a favor de Nietzsche en este punto que él defiende siempre un crecimiento abierto, no teleológico de la existencia. Eso es verdad. Pero ¿quién propone entonces la modelación y la configuración artística de la vida? El sí mismo, el extraterrestre, las fuerzas poderosísimas. Claro, puede ser un pensamiento abierto, y es verdad que él propone un pensamiento abierto, maravilloso, en que cada uno se encuentra a sí mismo. Si lo que sucede en Nietzsche es que tú empiezas a buscarlo a él y acabas encontrándote a ti mismo. Y si empiezas a encontrarte a ti mismo buscándote fuera, acabas encontrándote a ti mismo en tu interior. Eso es verdad. Bien, son ese sí mismo, ese extraterrestre, esas fuerzas poderosísimas, las que dominan. ¿De dónde viene el sí mismo? Y el extraterrestre, y las fuerzas poderosísimas. En el punto 17, tampoco desarrolló con claridad y extensión cuáles son las propiedades inherentes de la vida referida a sí mismo, de la vida de la que él estaba tan entusiasmado. Aunque hay que decir en su favor que Nietzsche no se interesaba tanto por buscar el principio soberano de la vida como por alcanzar la soberanía misma, ¿verdad? A él no le importaba tanto buscar los principios. Él lo que le importaba era alcanzar la soberanía misma, alcanzar la vivencia, alcanzar la vida, no tanto saber en qué consiste. Pero claro, también es justo pensarlo y preguntarse, porque para eso tenemos la inteligencia. Aunque al hacerlo, igual está escondiendo ciertas verdades, ciertos temores, ciertos miedos o ciertas cosas. Puede ser. En el punto 18, Nietzsche se mueve siempre en el horizonte indefinido de lo inexplicable. Es un horizonte increíble, ese mar abierto al que él se lanza. Y ese horizonte indefinido de lo inexplicable es la voluntad fundamental de vida, la voluntad fundamental de conocimiento, la voluntad fundamental de incremento de realidad existencial, voluntad fundamental de empujar hacia adelante en la búsqueda de uno mismo para vivir y revivir las experiencias. Es un mundo a priorístico que se intuye, pero que cuesta mucho manejarlo. Claro, es ese mundo de todas esas voluntades, de todas esas fuerzas, todos esos horizontes, que cuesta mucho. Aunque ahí él lo manejaba muy bien, y ahí está la grandeza y la ambigüedad de Nietzsche. Ahí es donde está su grandeza, en que él efectivamente habló de todo eso, porque es donde están las energías y las fuerzas más potentes. Pasa como en la física, es en la microfísica donde están los elementos más poderosos y más enérgicos. Punto 19. Por debajo del lenguaje metafórico, trágico, directo, lírico y alegórico de los libros de Nietzsche, ¿qué se esconde en sus escritos? Este es el reto para un buen lector de estos libros. Comprobad qué se esconde debajo de todo ello. Comprobará este lector enseguida, como inquieto investigador que es, que en este caso queda siempre por descubrir un mundo inmenso en su propio interior. Se dará cuenta que hay algo muy importante dentro de su interior. Punto número 20.
Hay finalmente un tema que no sé si es valoración o crítica. Nietzsche escribe solo para aquellos que contemplan su horizonte, que están en el nivel en el que él se ha fijado. ¿Esto es positivo o negativo? Quizá la contestación que cada uno dé a esta pregunta determinará el horizonte en el que cada uno se encuentra. En el horizonte de Nietzsche, si efectivamente es un horizonte en el que yo me encuentro a gusto, o es un horizonte en el que yo no llego. Un consejo más, por último, número 21. Viajemos por el pensamiento de Nietzsche. Pensemos, busquemos nuestro interior, recorramos todas las regiones de su interioridad, subamos, como hacía Wittgenstein, por la escalera de su pensamiento. Pero una vez que hayamos realizado todo este trabajo, demos un salto hacia nosotros mismos y arrojemos la escalera por la que hemos subido. A lo mejor sentimos desde allá arriba un inmenso placer y una gran liberación. Pero cuidado, quizá fuera esto también lo que Nietzsche pretendía. Muchas gracias.